buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 2 de la asignatura Logística de Materiales. Vamos a dividir la clase en los dos temas que nos corresponden, que son inventario, la gestión de inventario y flujo y manejo de materiales. Iniciamos con la gestión de inventario. ¿Qué es la gestión de inventario? Bueno, la gestión de inventario es la técnica que permite mantener una existencia de productos a un nivel adecuado, según las necesidades de las unidades productivas y como resultado de las estrategias de producción. La gestión de inventario forma parte de las actividades funcionales de la cadena de abastecimiento y viene siendo una operación transversal a ella. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasa con las inversiones en inventario? Bueno, las inversiones en inventario son enormes y el control de capital relacionado con la materia prima, productos en proceso, productos finales, constituyen un factor muy importante que se debe mejorar en un proceso productivo, ¿sí? Los administradores y los jefes de logística se enfrentan a un reto producto de la apertura de mercados, de la variedad de productos, de la globalización, la producción, la distribución de productos y los altos estándares de calidad que por supuesto tenemos como exigencia. ¿Okay? Entonces, ellos tienen que deben centrar su atención en la administración de los inventarios. Ahora bien, ¿para qué yo tengo un sistema de inventario? Bueno, un sistema de inventario lo tengo para responder a cuatro preguntas principales que son, ¿qué artículos debo mantener en inventario? ¿Qué cantidad de artículos debe ser ordenado o producida? ¿Cuántas órdenes deben ser generadas, verdad? Para que yo tenga un inventario a un nivel mínimo. ¿Y qué sistema de control alimentario debería utilizarse para cada caso? ¿Ok? Hemos hablado de gestión de inventario y sistemas de inventario, pero tenemos que partir del hecho de que debemos saber qué es un inventario. Bueno, un inventario es una provisión, vamos a decirlo así, una provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de la demanda de los clientes, ¿verdad? Los inventarios son un enlace entre producción y en el área de producción y el área comercial. Surgen o son como unos amortiguadores entre la oferta y la demanda. ¿Ok? Ahora bien, realizar un inventario, ¿qué es? Bueno, el término más sencillo es un recuento de existencias de lo que está almacenado, dónde está ubicado, qué cantidad sale y qué cantidad entra al almacén. ¿Ok? Obviamente los inventarios son esenciales para la dirección logística, ¿verdad? Y no es posible ni es práctico no tener información de manera instantánea y ni se puede asegurar los tiempos de entrega si no tenemos la certeza de cómo están nuestros inventarios. ¿Ok? Ok, ahora los inventarios, existen muchos tipos de inventario, ¿verdad? Y vamos a desglosarlos según ciertas características. Si hablamos según el periodo fiscal, hablamos de inventario inicial y final, ¿ok? Se hace referencia al momento en el tiempo en que se realiza en relación al año fiscal. Entonces quiere decir que el inventario final, por lo menos del 2024, viene siendo el inventario inicial del año 2025. Si hablamos de periodicidad, entonces hablamos de inventarios anuales, periódicos, cíclicos y permanentes o perpetuos. Cuando hablamos de anual, obviamente es un inventario que se hace una vez al año. Cuando es periódico es porque se hace varias veces al año. Cuando hablamos de cíclico es que se cuentan ciertas referencias en función de la fecha de caducidad, la rotación, entre otros aspectos. Cuando hablamos de el inventario permanente o perpetuo, entonces se hace de forma constante. ¿Ok? Y se registran las existencias en tiempo real. Permanentemente estamos haciendo inventario. ¿Ok? Y si nosotros hablamos de la clasificación según el tipo de producto, el inventario puede ser de materia prima, de suministros, de productos en proceso, de productos terminados y de mercancías.
Otro tipo de inventario es lo que caracteriza cuando según la función que cumple, ¿ok? Entonces, todo inventario tiene una función específica, ¿ok? Entonces, cuando están en tránsito, cuando son inventarios de seguridad, inventarios de previsión o estacional y de desacoplamiento. Hablando uno por uno, el que está en tránsito es productos y materiales que van en camino a ser, eh, para ser procesados, ¿no? O que son solicitados y ya van en camino hacia el área que los solicita, están en tránsito. Cuando hablamos de un inventario de seguridad, estamos hablando de para afrontar posibles fallas, retrasos de los proveedores, un aumento inesperado de la demanda. ¿Ok? Cuando se habla de un inventario estacional, estamos hablando de eh, un inventario que se utiliza para satisfacer las demandas futuras que son previsibles, ¿verdad? Que tenemos la certeza de que va a haber esa demanda y habitualmente están relacionadas con las estaciones, con estaciones, por ejemplo, en la época de diciembre, etc. Y cuando hablamos de un desacoplamiento es porque estamos hablando de inventarios para procesos que tienen, para, por ejemplo, dos procesos productivos que son diferentes, ¿ok? Entonces, cada uno de esos procesos tiene su inventario asociado, ¿ok? Y bueno, por supuesto, hay otros tipos de inventario que son por lo menos los de existencia natural o regular, los de existencias obsoletas, que ya son por razones de caducidad, por razones de deterioro o rotura, tenemos un inventario así, ¿verdad? Cuando hablamos de un inventario en línea, es el que está a punto de entrar a la línea de producción. Cuando hablamos del que en cuarentena, es el que almacenamos durante un tiempo determinado. Hablamos de un inventario físico cuando contamos uno a uno los materiales que tenemos en el inventario, ¿verdad? Cuando se habla de un inventario regular o cíclico, hablamos de, son las referencias que para satisfacer unas demandas durante un tiempo de aprovisionamiento. ¿Ok? Me falta uno, que es el inventario de existencia, ¿verdad? Es el que incluye productos que están disponibles cuando se necesitan. ¿Ok? Estos son los tipos de inventario. Ok. Ahora bien, hemos hablado del por qué es necesario llevar un inventario. De acuerdo a a la organización se definen los tipos de inventario y también vamos a hablar de la estructura de los costos de inventario. ¿Qué pasa? Que muchos de los problemas que existen cuando se decide, hablando de inventario, pueden ser resueltos si se entendiera cada uno de los costos que están involucrados en ellos. ¿Ok? Entonces, se derivan cuatro costos que son el costo unitario del artículo, el costo de ordenar o pedir, el costo de mantener o poseer inventarios y el costo de inexistencia. Vamos a ver cada uno de ellos a qué se refiere. El costo unitario, el costo unitario del artículo es el costo derivado de comprar o producir los artículos de manera individual. El costo de ordenar o pedir es el costo que está relacionado con la adquisición de un lote de artículos. Se dice también que es el costo de todas las acciones necesarias para nosotros poder realizar una nueva compra. Es importante acotar que este costo no depende del número de artículos, sino que está asociado a las actividades que yo realizo para hacer el pedido desde el punto de vista de la compra. ¿Ok? Como tercero, tenemos el costo de mantener o poseer inventario que está asociado a la permanencia de ese artículo durante un periodo de tiempo, mantenerlo en inventario. Y el costo de inexistencia es un costo, como su nombre lo indica, que refleja el costo que tiene, o sea, el costo que acarrea no tener el producto en existencia cuando se necesita. ¿Ok? Está reflejado en esas consecuencias. ¿Ok? Esa es la estructura de costos, los costos importantes cuando hablamos de inventario. Ahora bien, las decisiones sobre inventario están relacionadas con qué se espera de la demanda futura, ¿ok? En la lámina ustedes van a observar que la demanda puede ser dependiente o independiente. Cuando hablamos de una demanda dependiente, hablamos de modelos determinísticos
Y cuando hablamos de una demanda independiente, hablamos no solo de modelos determinísticos, sino de también modelos probabilísticos. ¿Ok? Ahora bien, ¿a qué se refiere cuando hablamos de demanda dependiente? Bueno, hablamos de demanda independiente cuando está sujeta a la demanda de otros artículos, ¿ok? Como su nombre lo indica, depende. Se trata de la demanda que se genera a partir de las decisiones tomadas por una organización y que impactan la demanda independiente de productos finales, puesto que se toma en cuenta la solicitud para realizar el cálculo de esa materia prima que intervienen en su fabricación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la venta de cordones de zapatos depende del número de zapatos que se venden, ¿ok? Es una demanda que depende de otro artículo, ¿sí? Cuando una marca por ejemplo, de autos pronostica fabricar, por decir, 80 vehículos, entonces la gerencia de esa empresa debe pensar en por lo menos 90 carburadores, eh, 100 motores, 100 volantes, el número equivalente a las ruedas que se necesitan para esa demanda que se cree de 80 vehículos que se van a fabricar y que se van a vender. O sea, que van a necesitarse en el mercado. ¿Ok? Eh, para nosotros poder estimar esa demanda dependiente se usan los modelos determinísticos y se hablan de modelos determinísticos porque se conoce con certeza. ¿Ok? Un ejemplo de ellos son las empresas que trabajan sobre pedido. Yo hago el pedido y sé con certeza, obviamente, cuánto tengo que fabricar y todos los recursos que voy a necesitar. ¿Ok? La demanda dependiente se estudia a través de la planificación de requerimientos de materiales y de recursos empresariales respectivamente. O sea, se usan unos modelos ya específicos para ello. ¿Ok? Cuando hablamos de la demanda independiente, estamos hablando si dependiente dependía de la fabricación de otros artículos, esta es independiente. Sus decisiones se basan en la demanda de productos finalizados in- eh, sin que haya de por medio la decisión específica de un consumidor, ¿verdad? Entonces, esa demanda, por ejemplo, un computador. La gente fabrica computadores sin pensar en que en el mercado se van a necesitar un número exacto. No lo sabe, entonces eh, ese producto tiene una demanda independiente. Los factores que afectan una demanda independiente son, como en todo, aspectos controlables y aspectos no controlables. Dentro de los aspectos controlables están todas esas acciones estratégicas y tácticas que hace la organización. Y los no controlables, bueno, obviamente está el entorno, la competencia y, por supuesto, el comportamiento del consumidor. ¿Ok? Esos, los modelos que son independientes la demanda que es independiente responde a modelos determinísticos y probabilísticos. Los determinísticos, bueno, yo conozco la demanda, conozco cuáles son los tiempos de entrega que tengo y conozco los recursos que voy a necesitar para cumplir con esa producción. En el caso de los modelos de demanda probabilística, entonces la demanda y el tiempo no son conocidos ni fijos, ¿verdad? Sin embargo, se comportan de acuerdo a una distribución de probabilidad que ya se conoce, o sea, que se puede ubicar. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer un resumen, hemos hablado de los inventarios, tipos de inventario, los costos que incluyen los inventarios, hablamos de los modelos asociados dependiendo de la demanda, sea independiente o sea dependiente, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de la gestión de inventario. Entonces, cuando hablamos de gestión de inventario, estamos hablando de organizar, planificar y controlar el stock de una organización. Cuando hablamos de organizar, estamos hablando de fijar criterios y políticas y hablamos de regular y determinar cantidades de cada uno de los productos. Cuando hablamos de planificar, estamos hablando de establecer los métodos de previsión de manera tal de poder determinar los momentos y cantidades de reposición.
Y cuando hablamos de controlar, pues obviamente estamos hablando de controlar los movimientos de entrada y salida, el valor del inventario y las tareas que yo debo hacer, ¿verdad? Para que mi inventario esté en el momento oportuno, esté con las condiciones previstas, ¿ok? Entonces, si en otras palabras, nosotros podemos decir que la gestión de inventario es un seguimiento profundo que hacemos de los artículos o materiales que se almacenan, que va desde los fabricantes hasta la logística para los almacenes y luego desde las instalaciones hasta el punto de venta. Todo ese recorrido es lo que llaman la gestión de inventario, ¿ok? ¿Cuál sería el objetivo principal de una gestión de inventario? Bueno, tener el producto específico, organizado y en el momento oportuno. O sea, tenerlo a la mano en el momento que me lo solicite. ¿Ok? Y que otro aspecto importante es que la visibilidad que debe tener el inventario. ¿Por qué? Porque así, cuando se hace un pedido, se sabe, cuando nos hacen un pedido, nosotros sabemos qué cantidad necesitamos, cuánto está almacenado. O sea, tenemos toda la información necesaria para poder cubrir con esa responsabilidad. ¿Ok? Si nosotros no tenemos una buena gestión de inventario, entonces nosotros estamos, eh, hay cuatro aspectos que son consecuencia de eso. El primero es obviamente la insuficiencia de inventario, no poder cumplir con las existencias para vender, para fabricar, vamos a perder clientes, vamos a perder ventas. El robo, ¿por qué? Porque si yo no estoy seguro ni tengo un control de los materiales y mercancía que tengo en inventario, puedo ser producto de robo y eh, no puedo culpar a nadie. ¿Ok? Mermas se refiere a que si no tengo el control, habrá productos que ya caducaron, habrá productos que ya están en mal estado, tienen roturas, ya no se pueden utilizar, entonces ahí hay una pérdida significativa. Y por supuesto, todo lo anterior hace que nuestra empresa pierda rentabilidad, ¿verdad? Porque perder en el aspecto de inventario es una pérdida significativa. ¿Ok? Entonces, muchas empresas de un tiempo para acá se ayudan con software para gestionar los inventarios. Esos software les permite varios aspectos que son, por ejemplo, garantizar el proceso de pedido, la gestión de almacenamiento, el uso de inventario para automatizar también la producción. La gestión empresarial como tal se facilita al tener un software que nos tenga organizado y tenga toda la información visible del inventario, nos permite prevenir la demanda y tener todos los aspectos contables al día, ¿verdad? Me permite algo muy importante que es rastrear también la ubicación del artículo o de la mercancía que yo he solicitado para cubrir con mi demanda y me permite predecir el momento óptimo para yo reordenar. ¿Ok? Todo eso son beneficios que tiene cuando una empresa tiene un software de gestión de inventario. ¿Ok? Bueno, ahora bien, hemos hablado del primer aspecto importante que era lo relacionado con inventario y la gestión de inventario. Ahora vamos a hablar también de un aspecto muy importante que es el flujo y el manejo de los materiales, ¿ok? Este es digamos, como el subtema de hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de el flujo de materiales, pues nos imaginamos los elementos que se mueven en el almacén de materia prima, en el almacén, o sea, la materia prima, los trabajadores, dónde están ubicados los equipos, con el propósito de qué, de generar productos o servicios. ¿Sí? Involucra no solo ese tránsito, sino también el almacenamiento, el embalaje, el transporte, para optimizar la cadena logística que debe hacerse, la cadena logística que nos permite cumplir con nuestra misión, ¿verdad? Y está sujeta, por supuesto, a evaluaciones regulares. ¿Ok?
¿Qué busco yo con tener un buen flujo de materiales? Bueno, yo diseñar cómo se va a mover los materiales a través de mi planta me va a permitir que lo que se mueve lo haga de manera eficiente y efectiva a lo largo de toda la cadena de suministro. ¿Ok? Em, ¿Qué parámetros tomo yo en cuenta o toma la empresa en cuenta cuando se habla de flujo de materiales? Bueno, son varios, me voy a permitir leerlos. La nomenclatura, surtido y cantidad, las características de dimensiones que tiene la materia prima en función de volumen, área, dimensiones finales del producto, las propiedades del peso, las características físico-químicas, los rasgos de tonelada, o sea, del embalaje, las condiciones de transporte y almacenamiento que se necesitan y las características de los costos. ¿Ok? Eso es con respecto a los parámetros. Si yo tengo diseñado un buen flujo de materiales, yo minimizo costos, se reducen los tiempos de entrega, por supuesto se maximiza la calidad de los productos y por supuesto yo tengo tengo un cliente satisfecho. ¿Ok? También cuando hablamos de flujo de materiales, pues también dependiendo del flujo de materiales hay tipos. Los podemos tipificar en función del sistema logístico, en flujo de entrada, flujo de salida, flujo externo, flujo interno. Si hablamos del indicador cuantitativo, hablamos de flujo de masivo, grandes, medianos y pequeños, así los clasificamos. Cuando hablamos según la consistencia de la carga, hablamos de a granel, bulto, empaquetado y líquidos. Cuando hablamos de según el peso específico en pesados y ligeros. Y por último, cuando hablamos de grado de compatibilidad de las cargas, hablamos de que son productos o cargas compatibles o incompatibles. ¿Ok? Ok. Estoy tratando de seguir el orden que tenemos de acuerdo a las láminas que ustedes están observando. Ahora bien, ¿cómo optimizar el flujo de materiales? Bueno, lo vamos a hacer a través de cuatro aspectos. El primer aspecto es diseñando un espacio eficiente. Organizamos un espacio minimizando las distancias y facilitando el flujo de los trabajadores, o sea, el flujo de trabajo de los trabajadores. ¿Ok? Eso se puede hacer haciendo simulaciones, de manera tal que yo pueda eliminar estaciones que ya no hacen falta y detectar cuellos de botella. Automatizar los procesos también es importante porque va a mejorar la velocidad y la precisión de los procesos, reduciendo pues, los errores humanos. Gestionar el inventario de gestionar el inventario de manera precisa, bueno, ya lo habíamos hablado, optimizar la visibilidad y la precisión de los datos que reflejan mi inventario, va a minimizar excedentes y va a evitar que haya escasez y que tengamos un control, o sea, eso nos facilita que tengamos un control de stock importante. Y optimizar las rutas de transporte, pues también es importante, porque así planificar las rutas de transporte nos permite aprovechar al máximo la capacidad de los vehículos, minimizar los tiempos de tránsito y minimizar costos. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de cómo planificamos nosotros los recursos de fabricación, decimos que mejora el flujo de material, lo hace ¿por qué? Porque si nosotros administramos de manera coordinada los recursos involucrados en materiales y materiales disponibles, minimizamos los retrasos y evitamos los cuellos de botella que lo que hacen es eh, primero generar un problema, ¿verdad? Y no podemos cumplir con los lapsos de tiempo establecidos, ¿ok? Inclusive puede haber errores en la producción. Entonces, nosotros contamos con que el MRP, que está relacionado con la planificación de recursos de fabricación, nos van a ayudar en tres aspectos. Primero, en el pronóstico de demanda precisa, en la planificación de producción optimizada y en la gestión de inventario en tiempo real. Cuando hablamos de pronósticos de demanda precisa, hablamos de que nos permite determinar
La cantidad y momento en que se necesitan los materiales para la producción permite de tener niveles de inventario óptimos. Cuando hablamos de planificación de producción optimizada, bueno, estamos hablando cuando integramos la información de varios departamentos y creamos un plan de productividad, un plan donde se describen las operaciones, los recursos que vamos a utilizar, los plazos que tenemos disponibles, ¿verdad? Y así se minimiza la incertidumbre, ¿ok? Eso cuando se habla de un plan de producción optimizado, es el, el, la confluencia de información de los departamentos que tienen la información precisa, ¿pues? Y la información oportuna. Y cuando hablamos de la gestión de inventario en tiempo real, bueno, eso nos proporciona tener la visibilidad de inventario en el tiempo real. El día que yo quiero saber, un día X, quiero saber, sé cuánto tengo en inventario y eso me facilita la toma de decisiones con respecto a saber cuándo necesito material, ¿verdad? Y por supuesto identificar cuándo tengo una escasez y cuándo tengo un excedente de materiales. ¿Ok? Ok. Eso es con respecto al flujo de materiales. ¿Ok? Pero ahora viene otro aspecto importante que es el manejo de materiales. Cuando hablamos de manejo de materiales, hablamos de eh, un sistema, una combinación de métodos, de instalaciones, mano de obra y equipamiento para transporte, embalaje y almacenamiento. Entonces, si yo lo defino en pocas palabras, lo defino como la gestión del movimiento y almacenamiento de materiales y mercancías. ¿Ok? ¿Qué consideraciones tengo cuando hablamos de manejo de materiales? Hablamos de movimiento, lugar, tiempo, espacio y cantidad. ¿Ok? Mi objetivo cuando hablo de manejo de materiales es asegurar que las partes, materia prima, material en proceso, procesos terminados y suministros se desplacen periódicamente de un lugar a otro, ¿verdad? Según sea la necesidad que se tenga en la planta, ¿ok? Es importante por supuesto, que ese movimiento se haga de manera segura, a un bajo costo, ¿verdad? Y sin daños ni lesiones tanto al material como a los trabajadores en planta. Y cuando hablo, ¿qué puedo definir yo como la importancia que tiene el manejo de materiales? Bueno, es que todo el movimiento que involucra tiene que hacerse de manera correcta, ¿verdad? Hasta que yo logre mi producto final y mi producto final esté almacenado y listo para la distribución. ¿Ok? ¿Cómo optimizo yo? Así como para optimizar el flujo de materiales necesitaba ciertos parámetros, bueno, para optimizar el manejo de materiales necesito planificar, medir y analizar, necesito simplificar y racionalizar, necesito mantener organizado y ser sistemático en mis operaciones, necesito no tenerle miedo a la automatización porque muchos manejos de materiales se han optimizado cuando recurro a la automatización, a equipos que me ayudan a manejar el material de manera segura. Por supuesto, dar prioridad a la seguridad. No solo es pensar en que ese movimiento debe hacerse de manera correcta, sino que no sufra daño la planta, ni sufran daño los equipos que tengo a mi disposición, ni por supuesto mis trabajadores. ¿Ok? Ok. Y bueno, ahora vamos a hablar de los principios básicos que se relacionan con los manejos de materiales. Hay 10 principios básicos y hay 10 principios, vamos a decir, no secundarios, sino extras, que forman parte de lo que debemos conocer para hacer un buen manejo de materiales. ¿Ok? Les nombro planeación, trabajo, estandarización, ergonomía, carga unitaria, utilización del espacio, sistema, automatización, ambiente y ciclo de vida útil. ¿Ok? Esos son los 10 principios básicos. Y entre los otros 10 principios está el flujo de materiales como tal, forma parte también de los principios para el manejo de materiales.
la simplificación y gravedad, la mecanización, la selección de equipos y el mantenimiento de ellos, la adaptabilidad y peso muerto, y la obsolescencia, el control y la capacidad. Esos son los 20 principios que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de manejo de materiales. Bueno, el, esto es la clase correspondiente al módulo número 2 de nuestra materia de logística de materiales y la evaluación o la actividad diseñada para que ustedes desarrollen es, van a desarrollar un taller y van a hacer unas notas Cornell. En el aula está la información, van a tener eh, cuáles son los aspectos que deben desarrollar en el taller y cuáles son el tema que deben desarrollar como una nota Cornell. Y también está a qué se refiere el método Cornell. O sea, tienen toda la información en el aula, ¿verdad? Más la clase que les puede servir de guía. Sin embargo, cualquier duda que ustedes tengan con respecto al módulo, al desarrollo de su actividad, con mucho gusto estoy a la orden para contestarlas. Feliz tarde y gracias por su atención.